dicen a México, y nos recomiendan a los gobiernos pues que para salir de esas vías de desarrollo y realmente llegar al desarrollo y la modernización, pues hay que, las recomendaciones que hacen siempre son en el sentido de hay que privatizar todo, ¿sí? Es decir, tenemos, se tiene la consigna de que el Estado, el gobierno, se desresponsabilice de toda la cuestión social. Hay que reducir el gasto social, o sea, el gasto en educación, el gasto en salud, el gasto en seguridad social, en pensiones. Eso por un lado, la privatización. Pero además yo quiero apuntar que hay diversas formas de privatización. Luego nos dicen que exageramos porque la educación no se está privatizando y los padres no van a pagar una cuota o un servicio, perdón, por ese servicio. Pero bueno, hay muchas formas, ¿no? Y ahí está ya en el artículo 73, reformado el pasado diciembre del 2012, que específicamente dice que se otorga autonomía de gestión a directores, padres de familia y maestros para que resuelvan las necesidades de la escuela, las necesidades de de infraestructura, de mantenimiento en lo general. Y entonces eso es una forma de privatizarla y ya está asentada en la ley. ¿Cómo le harían? ¿Con rifas, como siempre? Pues rifas, es lo que cada escuela tendrá que resolver. Sí, ¿cómo se llama? La inscripción, que dicen que no es obligatoria, pero ahora resulta que cada escuela va a tener su reglamento. ¿Es eso lo que están diciendo? Pues son muchas cuestiones que van a estarse modificando, ¿no? A partir de este momento yo creo que va a calar muy hondo, pero yo insisto que tengamos claro que es parte de estas reformas. Hay documentos específicos en donde si nos ponemos a analizarlos, se está siguiendo a pie juntillas, con puntos y comas, las recomendaciones de la OCDE en materia educativa y en muchas otras, pero la OCDE es un organismo económico. Sí. O sea, claramente podemos ver que los intereses son económicos, no de desarrollo humano, no educativos. Claro que la educación les interesa de manera puntual en dos sentidos fundamentales. Por un lado, porque es un negocio muy importante, que la iniciativa privada se lo quiere apropiar. Y tenemos, bueno, el TEC de Monterrey, la Universidad Iberoamericana en este país, que son los propietarios de los hombres más ricos, ¿no?, de este país, por mencionar algunas. Es decir, la educación es un negocio que lucra, entonces les interesa, por un lado. Pero además, por otro lado, porque en la escuela, y en específico en educación básica, pues es el espacio idóneo para formar al tipo de ciudadano, ¿no?, que se pretende. Y en este caso, que se pretende formar un tipo de ciudadano pasivo, obediente ciegamente, incapaz de cuestionar o de ver contextualizado todo lo que está sucediendo, sino nada más de manera inmediata, porque es el tipo de individuo que sirve para una mano de obra barata, claro, medianamente calificada, claro que sí, pero entonces es muy injusto. Estas reformas socialmente nos golpean tremendamente a la clase trabajadora, y eso es lo que desde el Resiste queremos estar evidenciando de manera constante. Alba Núñez, yo también quisiera que, al igual que Marta y que Rocío, a nuestro auditorio se le explicara exactamente cuáles son, por qué ven ustedes un peligro en esta reforma, por esto y por esto, para que el radioescucha entienda la postura de ustedes, entienda por qué se manifiestan. Luego hay que pasar también, Rocío, Marta, Alba, al aspecto de las evaluaciones. ¿Nos ayudas con eso, pues, por favor? Sí, cómo no. Pero antes que nada, bueno, yo quisiera decirles a los padres de familia que las clases siempre se pueden reponer, siempre. Claro. Lo que no vamos a poder reponer es el daño que se haga a la educación con esta reforma. Entonces, los maestros que ya tienen 2 meses bueno, no es cierto, estoy exagerando, un mes y medio sin las clases, es muy probable que lo puedan reponer en periodos vacacionales, ¿verdad? Yo sé que los maestros están dispuestos a eso y más. Entonces, eso siempre lo vamos a poder reponer, siempre vamos a poder recuperar ese tiempo perdido con los niños. Incluso en los paros que hicimos ahora en esta temporada en Chihuahua, hubo escuelas que repusieron el tiempo en sábado,
Claro que igualmente se les aplicó el descuento, ¿verdad? Sin embargo, fue compromiso de los maestros con sus padres de familia el reponer las clases. Entonces yo creo que si trabajando en sábados, en vacaciones, podemos reponer ese tiempo, pero el daño a la educación es mucho mayor. ¿Por qué? Yo creo que sí podemos vislumbrar más o menos qué es lo que va a pasar con esta reforma, porque se trata de una política a nivel internacional, como lo comentaba Marta Alba. Entonces, no es México la única víctima de estas políticas que no son más que económicas, ¿verdad? Se pierde, como dice ella, el lado humano. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Desde Ronald Reagan, en Inglaterra con Margaret Thatcher, en Chile con Pinochet. Entonces se necesitó de gobiernos así de mano dura para imponerlas. Y estamos viendo ahorita los efectos. Por ejemplo, ¿qué está pasando con la educación en Chile? Más del 90% de las escuelas son privadas. Eso significa que una gran cantidad de gente está pagando porque sus hijos tengan educación. Ahí la educación entonces ha dejado de ser un derecho. Y muchas de esas escuelas privadas son subvencionadas por el Estado a particulares, ¿verdad? Y con apoyo de los mismos impuestos de la población, y sin embargo tienen que pagar por esa educación. Ay, Benito Juárez. Eso es parte de lo que viene, ¿verdad? Y el sistema de evaluación, que en Estados Unidos ya empieza a ser repudiado, después de casi 40 años de exámenes y de exámenes. Yo les digo que este sistema de evaluación que pone como condición que los alumnos salgan bien en pruebas estandarizadas, en exámenes estandarizados, para que el maestro permanezca, para que el maestro se promueva, ¿verdad? Se incremente su sueldo. Lo que va a pasar es que ese examen se llega a convertir en un currículum paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Que el maestro va a estar trabajando para que el niño aprenda a contestar un examen. ¿Qué clase de educación es esa? ¿Dónde dejamos los otros desarrollos? El desarrollo moral, el artístico, el humano, la historia, ¿verdad? El conocimiento de nosotros mismos. Entonces, español y matemáticas como materias fundamentales y a rellenar bolitas. Y entrenar a nuestros alumnos a rellenar bolitas, porque si no las rellenan correctamente, entonces voy a perder mi empleo. Claro. Entonces, a eso es lo que nos va a llevar esto. Pues sí, porque en los hechos, porque el hecho de que usted pase o no pase el examen es lo que determina su permanencia. Entonces, efectivamente, la antigüedad ya no tiene importancia. Bueno, y luego yo como maestra, no pasan mis alumnos o no paso yo porque se habla también de un examen que se le va a poner al maestro. Y si tiene, no sé, el maestro 10, 12 años o los más nuevos que son creo que los que les va peor, ¿no? ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Desempleados o los van a meter de burócratas? Y va a llegar un momento en que no haya dónde colocarlos. Eso es a lo que yo no le encuentro todavía forma, pues. Y luego dicen, bueno, ¿para qué hacerles un examen y por qué tienen miedo de no pasarlos ese examen si se supone que están preparados? Bueno, hay que ver quién hace el examen, ¿no? Claro, hay que ver qué preguntas son. Y luego cotizan las preguntas también. Inclusive se paga a quien haga las evaluaciones. Pero ¿cómo? Se venden los exámenes, además. Supimos de casos de corrupción, ¿no? En la última evaluación de carrera magisterial, incluso el examen enlace se vendió. Pues sí, pero precisamente esta situación obliga a que un maestro, una maestra, que nunca ha faltado a su ética, pero por el temor a estas situaciones, se ve obligada, no es una justificación, pero sí es una explicación, a operar de esa manera, digo. Sí, claro, yo creo que es pues un asunto sumamente complejo, ¿verdad? Que tiene repercusiones en muchos ámbitos. Desde luego que la inseguridad, la zozobra que provoca el hecho de estar ante la posibilidad de en 2 años, 3 años, 4 años, perder el empleo, o sea, implica muchísimo. Pero estaríamos de acuerdo, ¿verdad? Que quizá pudiéramos estar de acuerdo
en una evaluación, claro que sí, en una evaluación estamos de acuerdo, pero me parece importante exactamente puntualizar quién está haciendo esa evaluación. Y esa evaluación está haciéndola otra vez por indicaciones de los organismos económicos. Marta Elba, esa es otra de internacionales. mis preguntas cuando regresemos del corte, ¿cómo debería ser la